El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un paso que ha sacudido los cimientos del sistema judicial y político del país. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien durante los últimos años se convirtió en una de las principales figuras opositoras de Donald Trump, fue acusada formalmente de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución financiera federal. La noticia, difundida desde el Distrito Este de Virginia, provocó una tormenta mediática y una división inmediata en el panorama político estadounidense. Para muchos, se trata de un ejemplo flagrante de persecución política. Para otros, de una señal de que nadie, ni siquiera una fiscal general estatal, está por encima de la ley. El caso, según la acusación firmada por la fiscal federal Lindsey Halligan, sostiene que Letitia James habría obtenido beneficios financieros indebidos por aproximadamente $18,000 durante el curso de 3 décadas al declarar erróneamente que una propiedad ubicada en Norfolk, Virginia, era su segunda residencia, cuando en realidad, según el documento federal, la habría destinado al alquiler. Este acto, aparentemente menor, habría permitido a James acceder a una tasa hipotecaria más baja del 3% en lugar del 3.83% que le correspondería para una propiedad de inversión. Esa diferencia, multiplicada a lo largo de los años, constituye el corazón del cargo que hoy amenaza con transformar el panorama político nacional. Pero la pregunta que se repite en todas partes, desde los estudios de televisión hasta los pasillos del Congreso, es simple y a la vez devastadora. ¿Es este un caso de justicia legítima o un acto de venganza política cuidadosamente calculado por la administración Trump? Las circunstancias que rodean el proceso apuntan a una historia mucho más compleja que la de una simple irregularidad hipotecaria. El detalle más polémico surge del nombramiento de Lindsey Halligan como fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia. Halligan es considerada una aliada política de Trump, y fue designada poco después de que varios fiscales del mismo distrito renunciaran o fueran removidos por negarse a presentar los cargos contra James. Entre ellos se encuentra Elizabeth Jusey, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefa de la unidad de delitos mayores en esa misma jurisdicción. Según informes del Washington Post y The Guardian, Jusey habría manifestado internamente su negativa a impulsar una acusación por considerar que las pruebas eran insuficientes y que no existía un delito federal sustentable. Su renuncia fue seguida de inmediato por el anuncio del nuevo nombramiento y, días después, por la publicación de la acusación. El contexto político es ineludible. Letitia James fue la artífice de la demanda civil que condujo a una sentencia de $465 millones contra Donald Trump, sus hijos y su organización, tras comprobarse, según el fallo judicial, que inflaron artificialmente su patrimonio neto para obtener préstamos y seguros ventajosos. Esa sentencia, celebrada por los detractores se convirtió en una herida abierta para Trump, quien durante meses atacó públicamente a James con calificativos racistas, misóginos y personales. En mítines y redes sociales la llamó Peekaboo James, un término que fue ampliamente interpretado como un insulto racista disfrazado de apodo. Por eso, para muchos analistas, no es coincidencia que la misma mujer que logró la mayor condena económica contra el presidente sea ahora blanco de una investigación federal promovida por su propio Departamento de Justicia. La propia Letitia James reaccionó con firmeza apenas minutos después de conocerse la acusación. En un mensaje difundido por video y compartido ampliamente en redes sociales, la fiscal general calificó los cargos como una represalia política sin fundamento legal. Su tono fue desafiante pero sereno. Estas acusaciones carecen de sustento y las propias declaraciones del presidente dejan claro que su único objetivo es la retribución política a cualquier coste, expresó. En el mismo mensaje, acusó directamente al expresidente de utilizar el sistema judicial federal como un instrumento de venganza personal. Añadió que su fe en Dios y en el sistema judicial la mantenían sin miedo, repitiendo una frase que se viralizó de inmediato: la fe y el miedo no pueden compartir el mismo espacio. Y por eso hoy no tengo miedo. A nivel jurídico, la acusación presenta varios vacíos que los expertos consideran problemáticos. El documento sostiene que James ejecutó e intentó ejecutar un plan para defraudar a OVM Financial y a First Savings Bank entre 2020 y 2024. Sin embargo, los registros públicos muestran que OVM Financial vendió el préstamo hipotecario poco después de su originación, lo que plantea la pregunta de cómo pudo haber continuado el supuesto fraude si la institución original ya no poseía el préstamo. Además, la propia defensa de James, encabezada por la abogada Abby Lell, ha señalado que la fiscal ni siquiera firmó personalmente los documentos hipotecarios, pues la transacción fue ejecutada en su nombre por una sobrina con poder notarial residente en Virginia. Este detalle, aparentemente menor, podría convertirse en el eje de la estrategia de defensa, si la firma fue legítima pero delegada, y si el banco conocía o no se opuso al uso de un representante legal.
Sería difícil sostener la existencia de una intención fraudulenta. Por otra parte, la lógica económica de la acusación también ha sido objeto de burla entre analistas financieros. La diferencia total que el Departamento de Justicia calcula como beneficio indebido, 17.837 pesos dólares a lo largo de 30 años. Es considerada irrelevante en comparación con el riesgo político y profesional que implicaría para una figura del calibre de Letitia James. Como lo señaló un comentarista de LegalAv, es impensable que una fiscal general ponga en juego su carrera por un ahorro de 1.500 pesos dólares al año. Para la defensa, este argumento no es solo retórico, sino una prueba de que el caso carece de lógica jurídica y proporcionalidad. El juez asignado al caso es Jamar Walker, designado por el presidente Joe Biden. Walker trabajó anteriormente como fiscal federal en el mismo distrito y es considerado un juez de trayectoria técnica y prudente. Su nombramiento ha sido visto con alivio por los observadores demócratas, ya que podría garantizar un proceso imparcial y alejado de los intereses políticos directos del Ejecutivo. Sin embargo, la defensa de James planea presentar una moción de desestimación en los próximos días, alegando proceso por venganza, abuso procesal y selectividad política. De prosperar esa moción, el caso podría desvanecerse antes incluso de llegar a juicio. En el fondo, el caso pone en evidencia la tensión institucional entre los estados y el gobierno federal, una tensión que ha crecido durante los años de Trump y se ha exacerbado desde su regreso al poder. Mientras Letitia James representa el nivel estatal de fiscalización y justicia, aquella que llevó a Trump a pagar una multa histórica, el Departamento de Justicia, ahora bajo su influencia directa, parece actuar en sentido contrario, apuntando sus armas legales hacia quienes antes lo enfrentaron. Analistas constitucionales advierten que este tipo de confrontaciones no solo desgastan la credibilidad del sistema judicial, sino que pueden tener consecuencias duraderas para la independencia de las instituciones. Los demócratas del Congreso reaccionaron casi de inmediato, calificando la acusación de ataque coordinado y pidiendo una investigación interna sobre la remoción de fiscales federales que se opusieron al caso. Por su parte, los republicanos celebraron el proceso como una victoria del Estado de Derecho. En un comunicado difundido por la portavoz del Comité Judicial de la Cámara, se afirmó que la fiscal James ha pasado años usando su cargo para perseguir a Donald Trump, ahora le toca responder por sus propios actos. El clima político, como era de esperarse, se polarizó de inmediato.